Estamos otra semana más en Misterios Ocultos y este es el capítulo número 2. La semana pasada hablamos sobre Amber Court, que es un hotel que está abandonado, y esta semana vamos a hablar sobre Pogo el payaso. Pogo fue un asesino y un agresor sexual que violó y mató a 33 hombres jóvenes, la mayoría menores de edad. John nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, que curiosamente hoy estamos a 17 de marzo. Entonces hoy técnicamente sería su cumpleaños. Fallece el 10 de mayo de 1994. Y bueno, dada una pequeña introducción, vamos a hablar sobre su historia. Antes de centrarnos en el juicio de cómo lo pillaron, su vida criminal, vamos a hablar sobre su infancia y cómo fue a acabar siendo un asesino en serie, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque es un asesino bastante conocido, igual que Jeffrey Dahmer, Jack el Destripador, son como los grandes asesinos que todo el mundo conoce. De 33 víctimas que están reconocidas, no se sabe si hay más víctimas, pero las que fueron confirmadas, que se sabe que sí son víctimas de Pogo, son 33 y 26 de ellas estaban enterradas en el sótano de su casa. 3 de ellas estaban en diferentes lugares de la casa y 4 fueron lanzadas a un río. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y en fiestas para niños, y iba vestido de payaso, y él mismo se atribuyó el nombre de Pogo el payaso, que fue un personaje que él mismo creó. Y ahora entrando ya a su vida, cuando fue su infancia hasta el momento en el que empezó a cometer los asesinatos, John fue el único hijo varón de 3 hijos, tenía 2 hermanas más. En su infancia sufrió obesidad y él estaba muy unido a su madre y a sus hermanas, porque su padre era un alcohólico y abusaba de la familia físicamente. De hecho, a John lo solía castigar pegándole con un cinturón de cuero. Su padre abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó un serio problema a John, que se dará en su adolescencia cuando tendrá problemas sexuales. John constantemente estaba esforzándose para que su padre estuviese orgulloso de él, pero esto se daba muy pocas veces. La mayoría del tiempo el padre abusaba de la familia y mayormente de John. Su padre a menudo solía llamarle marica, estúpido, niño de mamá, cosas que, si tú lo piensas un poco, no son insultos graves, pero date cuenta que siendo un niño y que venga de tu padre, te puede afectar más que si a lo mejor te lo dije una persona por la calle. Entrando más en la infancia de John, a los 9 años sufrió un abuso sexual por parte de un conocido amigo de la familia. A los 11 años se golpeó en la frente con un columpio, lo que le provocó un coágulo de sangre, pero esto no se detectó hasta que llegó a los 16 años, donde empezó a sufrir varios desmayos y entonces ya se le detectó que tenía un coágulo de sangre. El padre de John a todo esto pensaba que simplemente lo estaba fingiendo para llamar la atención y dar lástima. A pesar de que John estuvo en varias escuelas, nunca llegó a graduarse y a los 20 años se mudó a Las Vegas, donde estuvo trabajando 3 meses en una funeraria. Luego volvió a Chicago y ya por fin se graduó, cuando tuvo su primer matrimonio y tuvo a su primera hija, y ese mismo año tuvo su primera experiencia homosexual. Su primer matrimonio terminó debido a que fue detenido en el 10 de mayo de 1968 por delitos de abuso sexual a menores. La sentencia fue de 10 años en prisión, pero solo pasó 18 meses y le dieron la libertad condicional por buen comportamiento. Aquí es donde puede entrar un poco el debate de si fue correcto darle la libertad condicional por buen comportamiento o debería de haber seguido en prisión. Yo personalmente pienso que a lo mejor si hubiese seguido en prisión los 10 años que les correspondía, posiblemente se pudiese haber ahorrado las 33 víctimas que hubo posteriormente, debido a que fueron en los años que supuestamente debería de haber estado en prisión. Una vez sale de prisión en libertad condicional, consigue ocultar su historial criminal con éxito hasta que la policía empieza a investigarle por delitos de asesinato que fueron posteriormente.
y no podía ver a su hija ni a su exmujer. Entre medio de todo esto su padre falleció y no le dijeron nada hasta después del entierro. Más tarde John vuelve a casarse con su segunda esposa, pero acaba otra vez en divorcio y esto hace que pueda tener vía libre en su casa para poder asesinar a personas todo el tiempo que quiera, sin que nadie le vea. Y durante los siguientes 12 meses mató a 14 personas. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad y además de esto tenía su show como payaso. Llega el momento en el que se le pilla por los delitos de asesinato y llega su juicio y su ejecución. El juicio se da el 6 de febrero de 1990 en Chicago. Durante el juicio, John se declara culpable y él alega que tenía problemas mentales. Pero su testimonio fue rechazado debido a los estudios que indicaban lo contrario, es decir, no sufría ningún tipo de problema mental. Su abogado alegó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento en el que cometía los asesinatos, pero que antes y después de cometerlos recobraba su normalidad y podía atraer y disponer de las víctimas sin ningún problema. Ahora viene una parte un poco rara del juicio, y digo rara por lo que dijeron y la explicación que dieron, que no se la creería nadie. La defensa de John, en un momento del juicio, declara que las 33 muertes se debieron por un accidente de asfixia erótica. Pero como era de esperar, el forense demostró que esto era imposible de que ocurriese. Además, John ya había declarado que fue culpable ante la policía. Y si analizamos un poco las palabras que dijeron, es un poco raro intentar defender 33 muertes por accidente. Si tú dices que fueron 2, se pueden llegar a decir, vale, puede haber sido un accidente. Pero 33 iguales por el mismo accidente, es imposible de que eso ocurra. John Wayne Gacy fue declarado culpable el 13 de marzo de 1990 y sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. El 10 de mayo de 1994, John fue ejecutado por inyección letal. Y ahora te voy a leer las últimas palabras que John dijo antes de morir. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Béseme el culo. Tú oyes esto y dices, vale, no se arrepiente de ninguna de las muertes, ya que sus últimas palabras básicamente demuestran lo contrario, que no se ha arrepentido, que fue culpable y que lo volvería a hacer, o probablemente si siguiese con vida volvería a cometer crímenes. ¿Por qué dice que no encontrarán a las otras víctimas? Pues como te he dicho, solo 33 personas fueron identificadas como muertes llevadas a cabo por John. Pero de esas 33 personas, 5 aún siguen sin estar identificadas. Cuando arrestaron a John, le hicieron varios interrogatorios y contó cómo hizo cada uno de los crímenes, cómo pasó, quién era la víctima y tal. Pero 5 pues no han sido identificadas todavía. Y bueno, como en todo caso de asesinos en serie, siempre están las teorías de por qué lo hace. Porque nunca se va a aceptar de que es simplemente un asesino que lo ha hecho y ya está. Siempre hay una explicación. Y las personas pues intentan buscarle el sentido lógico de por qué lo ha hecho. Porque nunca te esperas que lo haga así porque sí, sin ningún motivo. Que pasa muchas veces, que lo hacen porque sí. Pero siempre intentas buscar por sus traumas familiares, sus traumas de la infancia, su vida pasada, X cosas que pueden haber hecho que esta persona puede cometer los asesinatos. En el caso de Pogo, la teoría principal es su padre. Sabemos que su padre pues, fue alcohólico y abusaba de su familia. Entonces, debido a los reiterados abusos que sufrió John por parte de su padre, lo que veía en su propia casa que le hacía a sus hermanas y su madre, y el poco cariño que le tuvo, pues te puede llevar a pensar que ese trauma le hizo después, como parte de venganza, cometer asesinatos. Y otra teoría que es también importante es odio a sí mismo por su homosexualidad. Como te he contado, John tuvo problemas sexuales
a la adolescencia y esto le hizo que cuando quiso tener su primera hija le costase bastante. Se dice que puede ser también porque realmente él en su interior era homosexual y quería intentar reprimirlo, ya que todas sus víctimas fueron varones y jóvenes. De ahí la homosexualidad que tuvo, aparte violaba, aparte de matarlos. Y en parte pues se sentía oprimido y no quería no quería aceptar que era homosexual y descargaba su furia y por eso cometía los crímenes. Aparte recordemos que su padre también le decía marica, entonces eso pues se le queda en la mente y le puede llevar a convertirse en un psicópata y llevar a cometer estos crímenes. Después de la ejecución, el cerebro de John fue extraído y ahora forma parte de propiedad de la doctora Helen Morrison. Aparte hubo estudios, cuando Jan murió, hubo estudios con su cerebro para intentar demostrar ciertas cosas. Además, los abogados de John contrataron a un psiquiatra forense para que analizara el cerebro de John. Una vez analizado, se quedó demostrado que John no tenía ningún tipo de anormalidad ni problema mental. También el experto afirmó que la personalidad de John no se podía asociar a ningún tipo de perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de sus actos nunca se sabrá. Y hasta aquí es la historia de John, Pogo el payaso. Como he dicho, este es un caso que la mayoría de personas conocerán, ya que Pogo fue muy famoso y es un caso muy sonado y que la mayoría de personas conoce. Además no es relativamente viejo, es de los nuevecitos. Yo personalmente cuando vi este caso por primera vez, que fue cuando empecé a adentrarme un poco en el mundo de los asesinos en serie, es de estos casos en los que puedes llegar a empatizar un poco con el asesino por su infancia traumante, porque al fin y al cabo pues no podemos negar que tuvo una infancia un poco dura, porque nunca es bueno tener ese tipo de infancia. Y es cierto que muchas veces ese tipo de traumas a posteriori te llevan a hacer cosas malas, hay personas que roban, personas que atracan, que violan, que asesinan, pero claramente esa nunca es la solución, siempre hay que buscar ayuda de un profesional e intentar salir adelante sin llevar a cabo este tipo de crímenes. Y bueno, como todo asesino en serie famoso, se le ha hecho películas, se le ha hecho documentales, se le ha hecho un montón de libros de cosas y hay mucha información por todo internet. De hecho, creo que en Netflix había un documental sobre las cintas de Gacy, que yo creo que puede estar muy bien comentarlas si de aquí a un tiempo o para otro vídeo podría recolectar un poco la cinta, un poco de más información especificada de su juicio, de sus palabras, de entrevistas, porque se le hicieron entrevistas. De hecho, la doctora Helen Morrison le entrevistó junto a otros asesinos en serie y podría comentar un poco por encima así, pues todas estas cosas que no se han visto aquí. Esto es un poco más la historia por encima y en otro vídeo pues podríamos profundizar más en su época en la cárcel y las entrevistas que le hicieron. Y bueno, si te ha gustado, dale like y nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Misterios Ocultos. ¡Chao!